la fotografía de la Bauhaus durante sus años de existencia y ver en qué medida han influido en el desarrollo posterior de la fotografía de los siglos XX y XXI a través de las figuras más relevantes de la escuela, como eran Lucia Moholy-Nagy, Laszlo Moholy-Nagy y Walter Peter-Hans, que fueron los maestros de fotografía. Aunque maestro podemos llamar simplemente a Walter Peter-Hans, tanto Lucia como Moholy influyeron y tuvieron una importancia muy relevante en la introducción de la fotografía en la escuela. Bien, tras la Primera Guerra Mundial, dos corrientes artísticas dominaban la fotografía en Alemania, la nueva objetividad y la nueva visión. Ambas rehusaban el pictorialismo, pero representaban diferentes posturas ante la fotografía. La nueva objetividad contemplaba las obras desde una distancia sobria y su objetivo era documentar las cosas de la manera más objetiva posible. Por el contrario, la nueva visión se esforzó por ampliar la conciencia de la gente y abrirla a una nueva sociedad socialista. La Revolución de Octubre abrió el camino a nuevos artistas como Elie Siski y Alexander Rodchenko, quienes veían la fotografía como el modo más adecuado para romper con tradiciones ya agotadas, a base de unos métodos como extremos ángulos de cámara, primerismos planos fragmentados, horizontes sin fijar y, sobre todo, evitar a toda costa la llamada perspectiva de ombligo, la perspectiva de la fotografía que se coge desde el ombligo. En la Bauhaus hay que decir que no hubo solo un estilo fotográfico uniforme. La fotografía Bauhaus como un fenómeno coherente y autónomo no existió, es un mito. Estas son las palabras que pronunció el profesor y crítico de arte Rainer Wieck en la década de los 90, dando a entender que como medio para la documentación y publicidad, como artefacto de imagen, el proceso técnico de la fotografía encontró una gran variedad de aplicaciones y manifestaciones visuales dentro del contexto de la Bauhaus. Así, uno no hablaría de un estilo uniforme, sino de una amplia variedad de manifestaciones fotográficas. Durante los primeros años se usó la fotografía para anunciar sus propios productos de diseño y para documentar proyectos arquitectónicos. Cuando en 1923 Walter Gropius nombró al artista Laszlo Moholy-Nagy responsable del taller de metal y director del curso preliminar, la fotografía adquirió un nuevo significado en la Bauhaus. Ahora bien, por muy contradictorio que pueda parecer, Moholy-Nagy nunca llegó a enseñar fotografía en la Bauhaus. No fue hasta 1929 cuando el segundo director de la escuela, Hennes Meyer, instaló el taller de fotografía en la escuela nombrando a un fotógrafo profesional, Walter Peter-Hans, director de dicho taller. Este era contrario a las ideas de Moholy-Nagy y contrapuso a las suyas sus ideas de una enseñanza sólidamente técnica. En todo momento, la fotografía en la Bauhaus fue practicada tanto como reproducción documental como producción creativa. La fotografía era, por un lado, un medio propagandístico y por el otro, un medio de expresión artística libre. El papel que la fotografía ha jugado en la escuela de Bauhaus puede dividirse en tres etapas muy claras, con un protagonista esencial, que es Laszlo Moholy-Nagy. Sería una primera etapa anterior a la llegada de Laszlo Moholy-Nagy, la segunda etapa, que fue el protagonista y donde se produjo la mayor experimentación de obras fotográficas por parte de los alumnos y del mismo Laszlo Moholy-Nagy, y una tercera, que hemos visto antes, cuando Laszlo abandona la escuela y Walter Peter-Hans se hace cargo del nuevo taller de fotografía. Cuando Gropius fundó la Bauhaus en 1919, no parecía darle a la cámara fotográfica la importancia que posteriormente adquirió gracias a sus potencialidades y funciones. Quizá no la consideraba arte ni oficio, aunque la utilizó como un medio para expresar y transmitir sus experiencias arquitectónicas. Sin embargo, el cuerpo de estudiantes sí que fue consciente de las potencialidades de la cámara fotográfica en una etapa marcada por la rapidez de expansión de las técnicas, que en 1925 la empresa Leitz comercializó la primera cámara sencilla y manejable, la famosa Leica, que están viendo ustedes aquí. Gracias a su reducido tiempo de exposición, su sencillo manejo y poco peso, hizo accesible tanto a profesionales como a aficionados un nuevo e inmenso mundo de perspectivas y motivos. Se abre paso una nueva fotografía espontánea que superaba las normas de la tradición artesanal del principio del siglo, incentivada también por el afán de experimentalización de lo nuevo que caracteriza a una sociedad alemana en busca de un nuevo orden social con el que romper la antigua tradición que la llevó a una guerra cruenta y atroz y con unas consecuencias terribles para la población. Las imágenes tomadas durante los primeros años de la Bauhaus son tomas improvisadas de la cotidianidad de la escuela, fotografías personales e íntimas caracterizadas por una experimentación autodidacta.
No obstante, no eran obras de arte, no se las consideraba como tal, sino como ejercicios de aficionado o como simples recuerdos de la vida de la Bauhaus de Weimar. Fueron un medio cotidiano de experimentación artística que documentó toda la vida social de la escuela. Las obras que se produjeron en Weimar respondían a técnicas e inquietudes características de los años 20. Primeros planos muy forzados, puntos de vista bajos, experimentación con fotogramas, solarizaciones, fotomontajes, modelos o arquetipos que se repiten y geometrías o composiciones nada tradicionales. Los alumnos durante estos primeros años aprendieron las técnicas en otros lugares, como en la Escuela Lette de Wagrain de Berlín, la Wolfgangsschule de Essen o la Kunstgewerbeschule de Halle, en donde ya se habían adoptado la fotografía como asignatura. En esos años, la Bauhaus no disponía de cámara oscura donde revelar los negativos, usando para tal fin los lavabos u otras estancias. La escuela no dispuso de tal cuarto oscuro hasta que se inauguró la sede de Dessau. Enrico Müller fue un fotógrafo y arquitecto alemán que estudió en la Bauhaus y posteriormente enseñó también en ella. Su famosa fotografía, que ven ustedes aquí, Bauhaus Scene, frecuentemente reproducida, muestra la obra de 3 artistas de la Bauhaus en una sola imagen. La mujer sentada en la silla Vasily de Brogger, con una máscara teatral realizada por Oskar Schlemmer y llevando un vestido diseñado por Lis Vogelbeyer. Lucia Moholy-Nagy, Lucia Schulz antes de casarse, influyó en la difusión de la fotografía de la Bauhaus cuando aún no se había asumido como asignatura, pero no tuvo ningún reconocimiento oficial dentro de la escuela. Aunque fue ella la que influyó en su marido, Laszlo Moholy-Nagy, no se le reconoció su papel como fotógrafa dentro de ella. Gran parte de su obra estuvo vinculada a la escuela en múltiples aspectos. Plasmó el edificio de la escuela y su producción artística, se hizo imprescindible en el desarrollo fotográfico de los experimentos, escritos de su marido Laszlo y aportó sus conocimientos para editar los libros de la Bauhaus. Formada en Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de Praga, fue una de las pocas personas expertas en fotografía dentro de la escuela. Se inicia en la fotografía en 1915 de manera autodidacta e intuitiva y continúa ampliando su formación fotográfica cuando se traslada a Weimar con su marido en 1923. Tras su marcha de la Bauhaus, continuó con su carrera fotográfica tanto en la vertiente teórica como práctica. Está considerada la documentalista gráfica más importante de la Bauhaus, con más de 500 fotos. Creó la mayoría de las fotografías publicitarias de los productos de la Bauhaus, labor para la que puso énfasis en el tratamiento de las superficies del producto y su cuidada presentación. Hay que tener en cuenta que Lucia Moholy no ingresa en la escuela como profesora o alumna, sino que acompaña a su marido Laszlo cuando este es llamado por Gropius en 1923. Sus fotos fueron editadas en revistas especializadas de arte o diseño como Das Kunstblatt, Aufsatzbuch, donde publicaría las fotografías que realizó a las obras pictóricas de Klee y de Munch, y en la edición de las revistas Das Deutsche Bildblatt. Gracias a estas publicaciones y toda su presencia en los medios de comunicación, la Bauhaus pudo hacer posible todos sus productos. Se trata de composiciones angulosas donde la perspectiva juega un papel fundamental que aporta mayor sensación espacial. Retrataba formas precisas en las que nunca aparece la curva, dando todo el protagonismo a las diagonales y verticales. También realizó retratos especialmente de mujeres. Estos tienen en común su encuadre en un primer plano, elemento muy característico de la fotografía de los años 20, mediante que se establece un diálogo entre el fotógrafo y el modelo. Las manos suelen acompañar al rostro, como esta que hizo a su marido Laszlo, enfatizando así la expresividad. También solía acompañar sus retratos con elementos adicionales que tenían que ver con el retratado. Tras el cierre de la Bauhaus, entre 1934 y 1959, se exilió en Londres, donde impartió clases en el London School of Printing and Graphic Arts y en el Central School of Arts and Crafts. Ante el temor que los bombardeos nazis sobre Inglaterra destruyeran los archivos, el gobierno británico la requirió en el campo fotográfico de la microfilmación, dirigiendo desde 1942 el programa de la Association of Special Libraries and Information Bureau, por el cual se procedía a la conservación de documentos e imágenes. Gracias a esta labor adquiere conocimientos técnicos nuevos que le sirven para publicar artículos sobre la fotografía como aliada de los museos y bibliotecas. Además de esto, la editorial Penguin Books le encargó un libro sobre la historia de la fotografía, con motivo de la celebración del centenario de esta técnica. 100 años de fotografía, 1839-1939. Aunque fue un acérrimo defensor de su integración en el plan de estudios, además de introducirla de forma no oficial en sus clases y siendo el ámbito de la Bauhaus en donde llevó él a cabo sus experiencias fotográficas. Moholy-Nagy puede definirse como el artista total. Fue pintor, escultor, diseñador gráfico, escenógrafo, escritor y profesor. Pero no fue hasta 1922 cuando empecé a trabajar en fotografía, a la que define como la escritura de la luz.
Para Moholy Nagy, las fotografías que se regían por los principios del pictorialismo eran obsoletas. Las ideas y métodos de Moholy Nagy chocaban con las del anterior director del curso preliminar, Johannes Itten. Mientras este último provenía del ámbito expresionista, Moholy lo hacía del constructivismo. La defensa del arte colectivo del proletariado al servicio social, en la que la figura individualista del artista dejara de ser importante, chocaba con la defensa de lo individual y lo tradicional por parte de Itten, quien era reticente a todo lo industrial. Por otra parte, la metodología de Moholy Nagy estaba abierta a ámbitos como la fotografía o el cine, intentando un acercamiento científico a la construcción de las obras. Abogaba por una comunidad de trabajo abierta sobre el mundo de la ciudad, de la máquina y de la técnica, mientras que Itten era defensor de una pedagogía basada en la psicología de las formas y el análisis estructural de las obras de los grandes maestros antiguos. Para Moholy Nagy, la fotografía era escritura de la luz, en esencia, para después entablar la diferencia que él aplicaba a todas las prácticas artísticas, entre reproducción o producción, y que permitían distinguir entre dos tipos de imágenes. La imagen de una fotografía objetiva, cuya vocación era la de restituir la apariencia exacta de las cosas, siguiendo el modelo de la nueva objetividad, y aquella fotografía radicalmente innovadora y productiva. Para él, producir es desvelar lo radicalmente nuevo, lo inaudito, algo aparentemente contradictorio e imposible en fotografía, ya que su esencia es la reproducción de la realidad. La imagen obtenida sin cámara fotográfica, colocando objetos transparentes u opacos sobre el papel sensible expuesto a la luz, era la expresión más adecuada de la cultura visual de la era industrial, dando muestras así de las potencialidades productivas de la fotografía. La organización de la luz y los efectos de sombra producen un nuevo enriquecimiento de la visión. Aunque ciertos elementos visuales parecen familiares, el efecto general es dinámico y completamente abstracto. Si bien el principio básico del proceso del fotograma ya se había utilizado por artistas anteriores como Henry Fox Talbot o Anna Atkins, muchos consideran a Moholy Nagy, junto con Man Ray y L. Lissitzky, uno de sus inventores. Otro ejemplo de fotografía productiva para Moholy Nagy sería la fotoplástica, una combinación de fotomontaje y dibujo, técnica que estaba relacionada con el fotomontaje dadaísta, el cual, a diferencia del cual, que era un fotomontaje disperso, fragmentario, hermético, se oponía a este tipo de fotomontaje también, pero lo que llamaba fotoplástica, que era una especie de confusión organizada, provista de un centro organizador de la imagen y con un significado claramente definido. Estos retratos, en los que, echando mano de la gran variedad de materiales visuales que ofrecía la prensa ilustrada burguesa de la República de Weimar, sus fotomontajes usan las tecnologías de la moderna cultura visual para desafiar las convenciones pictóricas e imaginar nuevos roles para la mujer. La protagonista de sus fotomontajes es la mujer, a la que muestra en una temática de denuncia tanto en el aspecto feminista como en el social y político. Los escenarios del nuevo modo de vida que protagonizaron los años 20 dan paso en la década de los 30 a imágenes de violencia, intuyendo el desenlace de Alemania con la llegada de Hitler al poder. Para terminar, en 1929 se celebró la exposición Film und Foto. La orientación internacional de la muestra ofreció un ímpetu importante para una vanguardia artística que propagaba los nuevos medios de cine y fotografía, tanto en las bellas artes como en las artes aplicadas. Al mismo tiempo quedó claro que en el campo de la imagen técnica ya no se podía hacer distinciones entre arte y diseño. La muestra de ninguna manera fue un resumen de los distintos logros en los respectivos campos, sino que proveía un nuevo ímpetu para los futuros artistas. Fue comisariada por Gustav Stoff y él se fue auxiliado por figuras como Edward Steichen, L. Lissitzky y el propio Moholy Nagy. La intención de la muestra fue la presentación de todos los logros y todos los campos de acción de la fotografía y el cine. Esto incluía tanto una documentación histórica de la historia de la fotografía como la presentación de las últimas técnicas fotográficas. En esta exposición, Laszlo Moholy Nagy se preguntaba hacia dónde se dirigía el devenir de la fotografía. Recogiendo el guante a esta cuestión planteada en 1929 y cerrando el círculo de mi reflexión, la exposición a la que hacíamos mención al principio de esta charla recogía la obra de 12 artistas contemporáneos y la confrontaba con la de los artistas de la Bauhaus, intentando descubrir si los preceptos de la escuela del siglo XX todavía contribuyen a más desarrollos en el lenguaje fotográfico, o qué papel juega la vanguardia fotográfica en los artistas contemporáneos hoy. El objetivo de esta exposición de 2019 no es otro que plantear varias preguntas sobre el medio fotográfico y su futuro a la manera que lo hiciera Moholy Nagy. Por ejemplo, ¿será capaz este medio de proporcionar en el futuro impulsos creativos, productores de imágenes más allá de la funcionalidad documental y de llevar adelante sus propios discursos dentro de las artes? ¿Cómo se transformará el concepto de fotografía en este proceso?
¿O hasta qué punto la imagen retendrá o incluso aumentará su importancia? Quizá dentro de otros 100 años podamos responder a esta pregunta.